hablar de la situación de los asentamientos en el área metropolitana, concretamente en Montevideo. Estamos recibiendo al director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno. Un gusto tenerte aquí en los estudios de TV Ciudad. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Sebastián, ¿cómo, si tuviéramos que hacer un panorama general de cómo está la situación de los asentamientos, que ya hace años son más de 300 solo en Montevideo, son 600 alrededor del país, ¿no? ¿Cómo diríamos que estamos? ¿Se ha mantenido, ha crecido la cifra, no? Mira, en realidad el número de asentamientos en los últimos 15 años ha ido bajando, pero muy poco, no se ha movido tanto, pero el número de asentamientos ha ido bajando un poco, y en los últimos años sí ese descenso, digamos, se estancó. De todas maneras, la cantidad de asentamientos capaz que no es necesariamente un indicador del problema, porque lo que sí se está viendo es que en estos asentamientos hay más gente. Claro. Entonces, no necesariamente hay asentamientos nuevos, algunos sí hay, pero sí lo que está pasando es que hay más gente en esos asentamientos. Más densidad, digamos, se sigue sumando. Exacto. Entonces, hoy nosotros tenemos en Montevideo unos 348 asentamientos que representan 35.000 hogares viviendo en asentamientos. Es casi el 10% de la población de Montevideo. Uno de cada 10 montevideanos o montevideanas vive en asentamientos. Es un problema enorme, a veces no muy dimensionado, porque claro, la gran mayoría de los asentamientos están en la periferia, entonces a veces no es un tema tan visible para el resto de la población, pero sí es un problema muy grande, muy preocupante, y que últimamente, sobre todo en cantidad de población, lo veremos y lo confirmaremos con el censo, pero claramente nosotros estamos viendo una densificación. Claro. En el año pasado, y bueno, que se empezó a trabajar, concretamente se está trabajando este año, el Ministerio de Vivienda anunció que iba a erradicar 120 asentamientos en todo el país. ¿Cuántos de esos son en Montevideo y si efectivamente se empezaron a erradicar? Si es posible, parece ambicioso, ¿no? La erradicación. El problema de los asentamientos no es solamente construir la vivienda para que la gente que esté en el asentamiento esté en una vivienda. Hay problemas múltiples, eso no ataca las causas, ¿no? Porque una persona que vive en un asentamiento y que se le puede tener una vivienda, que igual es un derecho, no un favor, ¿no? Si sigue con problemas de trabajo y si sigue con problemas para poder mantener la vivienda, eso es un problema que continúa. Entonces hay un tema principal que es el tema de trabajo. La gente que está viviendo en asentamientos, que no elige, pero sí termina viviendo en un asentamiento, lo define, es porque no tiene otras opciones, porque no puede pagar un alquiler, porque no puede pagar una cuota, meterse en una cuota en un banco, porque no hay políticas activas de vivienda. En ese sentido, son las decisiones que uno haría, cualquiera haría en ese contexto. Nosotros lo que acordamos con el Gobierno Nacional, primero, cuando nosotros asumimos el Gobierno departamental, lo primero que hizo la Intendenta fue pedir una reunión a la Ministra de Vivienda en aquel momento, en donde le manifestamos nuestra gran preocupación por el tema de asentamientos en Montevideo, y que era una prioridad importantísima para nosotros. La primera respuesta que tuvimos del Ministerio de Vivienda fue que no había plata. Nosotros estuvimos, de hecho el primer decreto que recorta el presupuesto del Ministerio de Vivienda es previo a la pandemia, son 3 días antes del primer caso que apareció de la pandemia, porque después es toda la pandemia. Pero nosotros ahí pasamos 3 años de gobierno nacional sin política de vivienda de asentamientos, pero ninguna, cero. No es que se enlenteció o que cambió el enfoque, es que no hubo. Nosotros teníamos convenios firmados para realojar asentamientos y regularizar asentamientos, ya firmados y prontos para arrancar, que el Ministerio de Vivienda en ese momento nos dijo, paren, no tengo la plata. Porque esto funciona, la Intendencia pone la tierra, la gestión de la obra, y el Ministerio de Vivienda, que es su competencia como Gobierno Nacional, pone la plata, digamos, para las viviendas, la construcción de las viviendas. Entonces, eso generalmente trabajan en convenios de esa forma. Esos convenios que estaban firmados y que nos dijeron paren, de hecho, algunos estaban en obra. Algunos siguieron, ¿no? Y que se generó una deuda de parte del Ministerio de Vivienda con la Intendencia que está saldada. Ahora está saldada la deuda. En su momento la Intendencia tuvo que ir adelantando plata para no parar las obras. Claro. Esa deuda llegó a ser de $6 millones del Ministerio con la Intendencia. Esa deuda quedó saldada. 3 años después nos dijeron, bueno, pueden arrancar lo anterior. Y entonces, en estos momentos, ahora, están empezando las obras de los convenios firmados en 2019. ¿Y de cuántos asentamientos estamos hablando en Montevideo? Bueno, ese es Están involucrados en este proyecto, ¿no? El Avanzar. Ese es el otro tema. Esto que te estoy mencionando ahora ni siquiera son del Avanzar, son previos. Después nosotros el año pasado acordamos y en agosto firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda por el Plan Avanzar.
En ese plan avanzar están incorporados 10 asentamientos de Montevideo, de 348. ¿Que involucran a cuántas familias? Estamos hablando de un 4% de la población que vive en asentamientos en Montevideo está dentro del plan avanzar. Es solamente el 4%. Eso que está acordado todavía no empezó. De hecho, hay 3 asentamientos para realojar, que están en este mes, se abre está la licitación corriendo y se abre la licitación, después tiene que haber el contrato con la empresa, calculo que segundo semestre estarán arrancando las obras. O sea que no se termina en este periodo de gobierno. No. De hecho, hay otros asentamientos que son más grandes, más complicados de regularizar, como Aquiles Lanza Malvin Norte o Los Milagros, y ahí en Piedras Blancas, que requieren de proyectos más extensos. Haber tenido parada la política de vivienda 3 años cuesta esto, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, está bien trabajar por el tema de asentamiento, bienvenido todo lo que arranque, pero claramente es 3 años después. Claro. Y aparte, la Intendencia sigue trabajando en qué otros asentamientos. Bueno, nosotros... Digo, ¿se está trabajando en cuántos más? Nosotros, una de las cosas que evaluamos es, bueno, esto, además del retraso que hubo, es como frenar las olas con las manos, ¿no? Estamos trabajando 6 asentamientos con el Gobierno Nacional y acordamos 10, y todos los demás asentamientos en lista de espera. Eso no es no es algo, digamos, que nos haya parecido bien. Entonces nosotros arrancamos a través del Plan ABC y por primera vez la Intendencia con fondos propios empieza con programas que tienen que ver con los asentamientos. Entonces nosotros estuvimos trabajando el primer año en unos 30 asentamientos, el segundo año unos 25 más, y estamos alrededor de 20-25 por año incorporando, en donde trabajamos mejoras de calle, conexiones al saneamiento, alumbrado. Claro, no estamos hablando de realojo, sino regularización. No vivienda, porque sigue siendo la competencia del Gobierno Nacional, pero todo lo que tiene que ver con la mejora del barrio, porque no podemos esperar que estos programas algún día del Gobierno Nacional algún día florezcan. Nosotros incluso tenemos algunas líneas de trabajo que son de emergencia habitacional. Tenemos un convenio con el ZUNCA para mejorar algunas cuestiones puntuales, hay un fondo de materiales, y trabajamos en algunas cosas puntuales de mejoras, como la eléctrica se te está por prender fuego, una familia 8 durmiendo en la misma cama, cuestiones que son sin baño, cuestiones que son graves, que son competencia del Gobierno Nacional desde el punto de vista de la vivienda, pero que la Intendencia no puede mirar para otro lado y que efectivamente, por lo menos en algunas instancias, podemos estar apoyando, porque nos parece muy importante. Además, el trabajar en asentamiento no es solo obra. Nosotros estamos trabajando con el Plan ABC en muchísimos asentamientos de Montevideo, ¿no? Desde el apoyo a las ollas populares, desde las policlínicas móviles que van por todos los barrios, por todos los asentamientos y se meten en todos lados, desde el Uruguay Cocina, por ejemplo. Todos los programas que puede tener la Intendencia que sí trabajan con temas de asentamientos, con una mirada más integral y con una magnitud mucho más importante. Claro, ¿y cómo se compatibiliza con la cartera de tierras de la Intendencia, ¿no? Porque parte de esos realojos requieren tierra para, bueno, si se necesitan construcciones y vivienda. Es decir, ¿cuántos de estos 348, 350 asentamientos requerirían realojarse y cuántos se podrían solucionar, ¿no? Porque digo, la situación de la gente es mucho más compleja, con hacerle llegar servicios? Bueno, a ver, nosotros primero, la cartera de tierras, que es un instrumento fundamental que tiene la Intendencia, que a través que por ley el Ministerio de Vivienda también debería tenerlo, el Gobierno Nacional tiene que tener una cartera de tierras a nivel nacional, por ley. Esa cartera de tierras que hoy, la verdad, no está funcionando mucho a nivel nacional. Nosotros, por suerte, desde los años 90 tenemos la cartera de tierra en Intendencia. La gran mayoría de esa tierra que tenemos en la cartera de tierra se va entregando a las federaciones de cooperativas para la construcción de cooperativas, que también es parte de prevenir estos temas de asentamientos. Y después también para el tema de asentamientos, pero también por el tema de generar ciudad, ¿no? De escuelas, espacios públicos que se precisan también en las nuevas urbanizaciones, porque tiene que ver, no es solo construir vivienda. Y nosotros estamos estimando que hay alrededor de unos 15.000 hogares en Montevideo que están viviendo o en zonas inundables o contaminadas que deberían ser realojados. Y después en el tema de asentamientos, la regularización también depende después de la situación dominial, porque hay unos que están ocupando terreno privado, otros terrenos públicos, y en ese casi es un caso a caso, te diría. Claro, ¿y cuánto me cuesta, como para tener una dimensión, realojar un asentamiento, trasladarlo a otro lado? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos manejando ahora como costos de las viviendas son alrededor de unos $60.000 por vivienda cuando se construye nueva. También está la opción de comprar una vivienda usada, de comprar una vivienda en el mercado, digamos,
en donde ahí estamos hablando de unos $55.000, a lo que hay que agregarle el valor de la tierra, de la infraestructura, de... Si es, 60.000 pelados, digamos, sí, la construcción. La vivienda en el aire, digamos, ¿no? A eso hay que agregarle la tierra y hay que agregarle los servicios, ¿no? Que lleva el saneamiento, la luz, etc. Los costos de no hacer las viviendas también son enormes. Lo que pasa es que hay que tener una mirada más amplia de qué son los costos, ¿no? Porque la gente, si por ejemplo está en un asentamiento y no puede salir a la escuela los días que llueve, eso son pérdidas también que hay que contar. Los temas de salud, que se generan problemas de salud, eso también son pérdidas que hay que contar. Entonces, los costos de mantener los asentamientos son mucho más altos que los costos. Después está el tema financiero, de tener el dinero efectivamente para hacerlo, pero bueno, básicamente esos son los montos que nosotros manejamos para la construcción de vivienda. Esos $60.000, digamos, serían los que tendría que poner el Ministerio de Vivienda por cada vivienda. Exacto. Y la Intendencia, el costo de esa cartera de tierras, ¿cómo sería? Sí, ¿O cómo se calcula? Bueno, eso depende. En general, el costo del terreno es aproximadamente un 10, un 15% del costo general del proyecto. Hay que agregarle saneamiento, pero también depende de qué terreno. Nosotros estamos apuntando mucho a terrenos que ya tienen los servicios, ¿no? De hecho, una de las vías que tenemos ahora de ingreso de tierra a la cartera de tierras es, encontramos muchos padrones en Montevideo con unas deudas altísimas de contribución y de tributos municipales muy altas, abandonadas, digamos, en cuanto a el valor de la deuda es 5 veces más que el valor del terreno, a ese nivel, digamos, de deuda. Ahí fuimos a aquellos que además estaban vacíos, y eso los estamos expropiando con compensación de deuda, es decir, que a Intendencia no le cuesta dinero adquirir esa tierra, y esa tierra después la ponemos para los programas habitacionales. Esa es una línea que estamos ahora explorando. Bueno, seguiremos hablando en un próximo encuentro. Sebastián Moreno, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.